a nuestro programa. Licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha y que estás de vuelta, ¿verdad?, en tu posición y en el programa después de unas merecidas vacaciones. Así es. Bueno, y pues continuamos nuestro trabajo como siempre aquí en la emisora. Vamos de inmediato, licenciado, esta conversación, cuando comencé el programa hoy, la estaba catalogando como una de estas, siempre es importante escucharle, pero estamos en una coyuntura en tiempo donde es fundamental entrar a hablar acerca de cómo está la situación de la lucha contra Luma. Luma tiene su campaña montada también, ellos no se han quedado callados, están haciendo lo de ellos. Sin embargo, una serie de realidades que es importante que el país conozca en esta coyuntura sobre lo nocivo de este contrato leonino de Luma para la privatización de energía eléctrica. ¿De qué se trata en este momento, los aspectos importantes a conocer, licenciado? Sí, José Elías, hay muchas controversias que se están desarrollando que son bien importantes para el futuro del país. Yo entiendo que el hecho de que este contrato dilapide, destruya a nuestra compañía eléctrica es un riesgo de seguridad nacional. Y tenemos, por ejemplo, la controversia entre la Junta y la legislatura sobre los 1,000 millones que la Junta quiere regalarle a Luma del Fondo General, dejando a Puerto Rico en el hueso en términos presupuestarios, porque hay 7,000 millones que le van a dar a los acreedores de bono y hay un sobrante como de 1,000 millones y se lo quieren pasar a Luma, lo que demuestra que el contrato no era asequible. O sea, Puerto Rico no podía darse ese lujo de un contrato tan perjudicial para el país, para las finanzas del país. Y la legislatura rechazó enmendar el presupuesto y veremos cuál es el próximo paso de la Junta. Obviamente la Junta siempre tiene ante sí la reserva del poder de que ellos aprueban los presupuestos, pero al someter esta resolución de enmienda al presupuesto, pues abre unos caminos muy interesantes para posibles litigios, José Elías, porque la resolución de los 1,000 millones es básicamente un préstamo, no es una enmienda al presupuesto. Una enmienda al presupuesto es cuando tú vas a hacer un desembolso y la legislatura lo autoriza y lo firma el gobernador, pero aquí hay unas condiciones que requieren a la autoridad que devuelva el dinero. Y como hay unas condiciones adicionales, pues se supone que sea un proceso legislativo regular, no un proceso de enmienda al presupuesto. Así que se anticipa que si la Junta aprueba el presupuesto, la enmienda al presupuesto, podría haber algún litigio de parte de la legislatura. Pero puede hacerlo la Junta basado en la ley promesa. ¿Ellos podrían hacer eso, licenciado? Yo entiendo que sí, que podrían hacerlo. Ya eso es un poder que está sentado. Ellos titubearon y crearon unos precedentes diferentes en el caso de la elección especial para escoger los cabilderos de la estadidad. ¿Te acuerdas que dieron para atrás y para adelante y al final alzaron las manos y dijeron que era que la legislatura debía aprobar esto, pero si no, que el gobernador fuera el que hiciera la transferencia de fondos? Así que esos titubeos pueden crear unos precedentes que podrían utilizarse para alegar que la ley promesa tiene algunas particularidades que no se habían interpretado antes. Y por eso, en la medida en que yo entiendo que eso no es una mera enmienda al presupuesto, que es una ley, y que al ser una ley la Junta no podría aprobarla, pues yo creo que se abre un espacio para un posible litigio. Pero esto de que el contrato no se pueda costear por parte de la autoridad y haya que darle esos 750 del gobierno y 300 básicamente de las arcas de la autoridad, se suma a un problema que pasa por debajo del radar, y es que la autoridad tiene un déficit presupuestario de este año fiscal que llega a los 500 millones de dólares. Y esto es por causa del contrato de Luma, porque de entrada la Junta certificó un presupuesto en déficit, pero también por las consecuencias de la pandemia, que ha bajado el flujo de efectivo, los cobros de la autoridad han bajado. Hay una ley que prohíbe los cortes durante la emergencia y eso pues ha afectado el flujo de efectivo, y eso pues pone en una situación financiera mucho más precaria, que hace que las expectativas de que haya aumentos en la tarifa sean reales, porque parte de esos ingresos de los 750 millones, José Elías, es para tratar de evitar un aumento en la tarifa
durante los primeros 3 años, pero si la autoridad ya tiene un déficit de casi 500 millones de dólares y la situación no mejora en ese sentido, pues podría haber, a pesar de haberse depositado ese dinero en las cuentas, podría haber un aumento en la tarifa que se sumaría a los otros aumentos que ya se han previsto, como el de los bonistas, como de combustible, como el asunto del sistema de retiro, etcétera, que van a subir la factura por encima de los 30 centavos por kilovatio hora. Esos problemas, José Elías, están pasando por debajo del radar y van a tener consecuencias muy dañinas para la economía de Puerto Rico. Por otro lado, hay que ver que tampoco se han cumplido toda una serie de condiciones precedentes para que Luma entre en funciones. Mira, Luma no ha dicho cuántos empleados ha reclutado. Recientemente, en una reunión el 28 de abril del presidente Stensby con la Junta de Gobierno de la autoridad, se le preguntó directamente por el ingeniero Torres Placa, que es el representante de los consumidores, cuántos empleados habían contratado, y el hombre dio 60 rodeos y no contestó la pregunta. ¿Por qué no contestan esa pregunta, José Elías? Esto tú lo sumas a las cartas que envió la Oficina de Recursos Humanos al gobierno, prácticamente a 4,000 empleados, te da el panorama claro de que no hay gente que quiera dar ese salto mortal de irse a trabajar con Luma, y Luma pretende asumir el control de la Autoridad de Energía Eléctrica sin tener la capacidad operacional necesaria. A estas alturas, José Elías, todavía salen anuncios en la red social profesional LinkedIn de que Luma está buscando al jefe de recursos humanos. Lleva meses, todavía, José Elías, lleva meses buscando al jefe de recursos humanos. Y es un anuncio que no es regular en términos de que lo pusieron en la página de Luma. Es un anuncio, como se dice en estos términos, ¿verdad? Sponsored, que promovido, ¿verdad? Por lo tanto, están pagando para que la gente vea eso. ¿Cómo es posible que Luma tenga que reclutar de 3.800 a 4.000 personas si todavía no tiene la cabeza del Departamento de Recursos Humanos? Aparte de eso, se reitera la noticia, ¿verdad? Porque esto se había dicho ya, que hay 22 vicepresidentes de Luma que cobrarán $676,000 anuales cada uno. O sea que tú le añades insulto a la herida. Esto es obviamente una jauja, un despilfarro terrible de fondos públicos en una compañía eléctrica que tiene problemas significativos que pueden afectar sus operaciones. Y esto pone en contexto por qué la resolución 88 de la legislatura, ¿verdad? Resolución conjunta 88, que fue vetada por el gobernador, tiene que la legislatura pues pararse en su poder e ir por encima del veto. Ahí ya se ha hecho la cuenta en el Senado y están los votos para irse por encima del veto, pero en la Cámara todavía faltan como 5 legisladores, los cuales deben poner por encima de toda consideración política partidista o consideración de lealtad al gobernador. Deben poner al país primero, porque con toda esta información, José Elías, que sale cada día, y el riesgo que hay de que Luma quiera cometer el disparate de asumir el control sin tener la capacidad para hacerlo, podríamos tener unas consecuencias catastróficas durante la época de los huracanes. Yo creo que ya los empleados tomaron su decisión, José Elías, y no se van a mudar con Luma, lo que pone al país en el riesgo de que Luma contrate gente sin experiencia ni conocimiento, o que traiga gente de Estados Unidos que quiera cobrar 2 o 3 veces lo que cobran los empleados regulares, aumentando entonces el presupuesto de la autoridad y por ende la necesidad de aumentar la tarifa. Aparte de que aunque sean celadores, no implica que conozcan las particularidades de Puerto Rico y que pongan en riesgo obviamente la manera en que se tiene que mantener el sistema. Sobre todo eso, José Elías, hay la controversia política, porque están en juego los nombramientos del secretario de Estado y del Contralor, que ya ha habido voces prominentes en la legislatura que están diciendo que como esos dos miembros de gabinete, o bueno, el Contralor es adscrito a la legislatura, ¿verdad? Pero que tiene una posición de rango constitucional. Como tienen que pasar por la Cámara de Representantes, pues la Cámara podría impedir que esos dos funcionarios sean confirmados. Lo que yo veo en este plano político es que es una guerra declarada
unos en la legislatura por tratar de evitar los riesgos que ya el contrato está trayendo, y otros en el gobierno, un puñado de personas, ¿verdad?, dirigidos por el gobernador y su funcionario principal en este tema, licenciado Fontanés, que están defendiendo el contrato. Muchos de ellos sin leerlo, José Elías. Esa es la ironía de esto, ¿verdad? Defienden algo solamente por fe, sin haberlo leído, porque tienen la desfachatez de admitirlo, ¿no? Que no han leído el contrato. Y dentro de todo el contexto, José Elías, la Junta de Gobierno está en un proceso para desmantelar la autoridad, y una vez se desmantele y se rieguen los empleados por el resto del gobierno, reconstruir eso en el caso de que Luma se vaya, o en el caso de que Luma se tenga que sacar, es una tarea titánica. O sea, la autoridad no se creó de la noche a la mañana y nos va a costar mucho dinero y esfuerzo reconstruirla. Por último, José Elías, ¿Cuándo es que ellos entrarían en función según el contrato? Bueno, la promesa que ellos han hecho a la Junta de Gobierno es el 1 de junio. Pero sabes que el 18 hay una vista de interdicto. Poco más de 2 semanas. Sí, básicamente a fin de mes. Pero sabes que hay una vista de interdicto el 18 de mayo. En el caso de Lautier, donde se va a discutir si el contrato debe paralizarse para evitar, ¿verdad?, un daño irreparable. La alegación principal es que el contrato es contrario a la ley y que el contrato pues perjudica a los empleados que tienen los derechos adquiridos conforme al convenio colectivo que está protegido por la ley 120, y también perjudica el sistema de retiro, entre muchas otras causas de acción que se presentan en esa demanda. También ocurre que están pues saliendo otras consecuencias. El Tribunal Supremo acogió el referido de la legislatura contra Edison Avilés, que es el presidente del negociado de energía, por el conflicto ético de haber sido parte del comité que seleccionó a Luma y luego sentarse como juzgador imparcial en el negociado y haber avalado el contrato de Luma. El Supremo acogió ese referido como una queja ética, y también el Congreso se está interesando en este tema. Van a haber una serie de reuniones con staff del Congreso para investigar esta situación que está viviendo el país con el contrato de Luma. Y por último, José Elías, te tendría que decir que Lautier tiene un voto de huelga aprobado, que yo no tengo información alguna sobre cómo es el criterio o cómo lo van a ejercer, pero eso está aprobado en la asamblea pasada. Así que fíjate que muchos factores se están conjugando para este fin de mes, y precisamente cuando entra la época de huracanes en el país. Y lo más lamentable, José Elías, es que estos funcionarios del gobierno, que el gobernador Pierluisi tiene en sus manos la responsabilidad de proteger al país, y es el único que podría tomar una decisión fundamental para evitar todos estos males, que no son solo males que predice Lautier, es que el Centro para la Nueva Economía, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Abogados, AIEFA y múltiples expertos y profesionales sobre el tema que dicen que el contrato es malo. Y estamos en este curso de colisión, José Elías, y el gobernador mirando para el lado. Bueno, sin duda, habíamos comentado más temprano en el programa, licenciado, de que el gobernador, que no tiene mandato por la forma en la cual él triunfa, está llevando este país a la confrontación. Todo esto que usted nos ha descrito son el contexto que nos va a llevar a finales de este mes a todas luces a encontrarnos un país en confrontación a consecuencia de la política que él sigue insistiendo de poner en vigor ese contrato leonino, licenciado. Así es, José Elías. Desafortunadamente no se ve, ¿verdad?, que ellos estén ponderando todos estos elementos. Fíjate que el comité timón que se nombró está en total silencio. No intervino a los fines de que el gobernador firmara la resolución 88. El gobernador pudo haber propuesto enmiendas para que la legislatura las acogiera. Meramente vetó el proyecto. El gobernador dice que el contrato va, y es un contrato que tú no puedes pagar. Es como si tú fueras a comprar un carro en el dealer y te digan cuál es el costo del carro y tú no tengas el dinero y tengas que robar para poder comprarte el carro. José Elías, es una cosa absurda, ¿verdad? Tengas que hipotecar la casa o tener 3 trabajos para poder comprarte un vehículo de motor.
El contrato, ellos dicen, la única defensa que ellos presentan, José Elías, es que esto es la política pública. Pero es que la política pública no te obliga. Es absurdo pensar que te obliga a hacer un contrato leonino, un mal contrato. Y ellos no pueden entrar en los detalles. O sea, la UTIER preparó un documento de 34 páginas con todos los problemas que tiene el contrato. Ellos nunca lo han contestado. En la oposición que presentaron los demandados, la Junta particularmente y Luma, a la moción de interdicto que presentó Lutier, lo único que hablan es de los eslogans, de que esto va a ser bueno para el país, de que esto va a traer energía confiable, resiliente, barata, pero no entran en los detalles de por qué el contrato es malo y en los detalles de por qué el contrato es contrario a la ley y el orden público. Así que esto es la defensa de un interés que hay detrás, obviamente, de tomar control de los 3 billones de dólares del presupuesto de la autoridad, que es lo que nosotros pagamos en la tarifa de energía eléctrica, y de los 14 mil millones de dólares que están en juego y en entredicho, José Elías, porque todavía no hay certeza de que Luma pueda administrar esos proyectos, como he mencionado previamente en este programa, porque se supone que sea el dueño de la propiedad afectada que FEMA va a reparar, que diseña y gerencia los proyectos. Y aquí la autoridad se quita totalmente y es Luma quien va a diseñar y gerenciar esos proyectos, por lo cual podría haber un incumplimiento con el Stafford Act. Y eso tampoco lo han contestado. Tampoco lo han contestado. Y dentro de interdicto a la cual me referencia, licenciado, ¿por qué se va a ver eso? Se va a ver en la corte de la jueza Laura Taylor Swain el 18 de junio. Es una vista donde se le está pidiendo a la jueza que paralice el contrato, porque el contrato es ilegal y ocasiona daño irreparable tanto a los empleados como a los retirados. Pero ya para ese momento ya estará en vigor. Dije junio, no, es mayo, discúlpame. 18 de mayo, sí. Okay, sí. Eso es la semana de arriba. La próxima semana, sí. Sí. El martes. Correcto. De la semana. Correcto. Sí, ya estaremos el próximo lunes hablando de eso. Bueno, yo sé que pues uno con la juez ha habido momentos donde uno ha esperado de ella unas cosas, ¿no? Y pues no se han conseguido. Y pues sabemos que los argumentos siempre han estado ahí, pero la Junta y la juez pues han visto su rol desde otra perspectiva, licenciado, que le hace pensar de que pudiera haber una decisión que pudiera conceder el interdicto que están solicitando ustedes por parte de la juez. Sí, José Elías, no somos ingenuos, sabemos cómo funciona esa corte y el detalle es que la Junta tiene un problema, la Junta y Luma tienen un problema. Es que la Junta no puede legislar sobre el Código Civil y el Código Civil es el que dice que todos los contratos en Puerto Rico deben cumplir con unos requisitos. Y si no se cumple con esos requisitos, ese contrato no nació, no existe. Y dentro de ese contexto tú puedes tener las aspiraciones más hermosas para el país, pero si el contrato no es legal, no puedes usar las aspiraciones como fundamento para darle legalidad. El fin no justifica los medios. Aquí la Junta está diciendo, como esto va a traer tantas maravillas para el país, pues no importa que sea ilegal, no importa que viole la ley, no importa que no se respeten los derechos de los trabajadores. A ese nivel son los argumentos, José Elías. Solamente diciendo que el fin justifica los medios, y ese es el reto. La jueza es una jueza que tiene que aplicar el derecho, y el derecho local aplica en estos tipos de casos, y se trata de un contrato local, o sea, no es un contrato federal, y dentro de ese contexto, pues veremos a ver cómo la jueza lo maneja, ¿verdad? Y uno como abogado, pues siempre tiene que tener una expectativa y una esperanza, porque si no, pues se quita, ¿verdad? Uno no puede ser abogado si uno no tiene esa voluntad de que el cliente prevalezca en los méritos. Pero el asunto está difícil para la Junta y para Luma por el hecho claro de que es un contrato que tiene que cumplir con la ley y el orden público, y en este caso, cuando tú comparas lo que dice el contrato con lo que dice la ley 120, hay un claro choque que no es armonizable, José Elías, porque las cartas que escribe Luma evidentemente establecen que ellos están uniendo a una teoría de que la ley 120 se interpreta de una manera que va en contra del sentido literal de la ley 120. La ley 120 dice que hay que proteger
todos los derechos, prerrogativas que tienen los empleados de la autoridad conforme a la ley, los reglamentos y los convenios colectivos. Lo primero que hace el contrato de Luma es repudiar, rechazar los convenios colectivos. Y lo segundo es que las cartas que escriben no reconocen una infinidad de derechos que están protegidos por la ley y los convenios colectivos y que se le señalan a la jueza en esa moción de intelecto preliminar. Se hace la lista de los derechos que las ofertas de Luma no recogen. Y además de eso, José Elías, el problema del sistema de retiro es que la propia ley 120 establece que hay que respetar todos los derechos, y el contrato de Luma lo que hace es destruir el sistema de retiro porque le pone una competencia al sistema de retiro, que es el 401k, y obliga a tener un sistema donde aporta gente del sector privado y del sector público, y entonces le cambia toda la naturaleza al sistema de retiro, convirtiéndolo en un sistema que está cobijado por la ley ERISA, que es una ley que cambiaría toda la naturaleza y todo el sistema estructural del sistema de retiro. Así que son cosas que son evidentes, es cuestión de leerlas y compararlas. Y ahí que yo digo, pues, que ese es el reto que tiene la Junta y tiene la jueza Taylor Swain y tiene Luma en este caso. Bueno, y claro está, mirando la posibilidad de que se conceda el interdicto, ya se ha llegado como para ahora conceder el interdicto y detener lo que se ha ido avanzando por parte de Luma y la privatización y la postura de la Junta en respaldo a este tipo de acuerdo leonino. ¿Cuán lejos se ha podido llegar como para entender de que el interdicto pudiera dar un golpe a lo que ha sido la agenda del ente de la Junta aquí en Puerto Rico, licenciado? Bueno, sin empleados no pueden asumir el control, ¿verdad? Y si lo asumen son unos irresponsables, pero el issue principal es que la nulidad del contrato lo que obliga es a borrón y cuenta nueva, a la devolución de las prestaciones. Luma tendría que devolver todo lo que ha cobrado, que ya va por 116 millones de dólares facturados. Y en ese sentido la autoridad continuaría, los empleados no se moverían y continuarían operando. Habría que entonces, obviamente, legislar para hacer algo mejor que lo que hace la ley 29 del 2009 y la ley 120, porque hay unos problemas estructurales en esas leyes también que crean este problema. Pero habría la oportunidad o de negociar el contrato otra vez para darle validez, o de hacer una legislación que permita la reestructuración de la autoridad como una entidad pública y no politizada, que es el principal problema que tiene la autoridad. Bueno, vamos a ver, de hecho, este tema de los empleados, licenciado, y estoy seguro que usted y los amigos que me escuchan han tenido la oportunidad de conocer personas de muchos años de carrera, de un conocimiento incuestionable sobre la operación de este servicio, a dónde los están enviando, y el hecho de que esa memoria institucional se está diluyendo dramáticamente, dejando en manos de un ente que está totalmente en desconocimiento de la operación de ese servicio, algo tan sensitivo como es la energía eléctrica, licenciado. Sí, mira, José Elías, y ayer en conversaciones con gente que conoce bien de este tema, no solamente es absurdo que estén enviando a gente al Departamento de Salud, a AMSCA, a la Orquesta Sinfónica, sino es que Puerto Rico, luego del huracán, sufrió toda una serie de cambios en el sistema eléctrico por las necesidades urgentes de la emergencia que no están consignadas en planos, y que ese proceso pues va a crear que cuando haya una necesidad va a haber una discrepancia entre lo que dicen los planos antes de María y entre lo que hay realmente ahora en el campo. Y quienes únicos conocen esas diferencias son los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dentro de ese contexto, eso podría agravar el proceso de reconstrucción en el caso de que haya un problema atmosférico en este verano, porque no se va a saber dónde es que están las líneas, los postes y los diferentes equipos que hacen falta para la transmisión y la distribución. Eso es una cosa que nadie ha mencionado. El mapa del sistema de transmisión y distribución cambió sustancialmente, y eso no se tiene todavía un cuadro claro de cómo es que está, y un advenedizo, alguien que venga nuevo, no va a poder encontrar esa información. Vamos a
ver qué está ocurriendo con esto, licenciado. Quiero, como siempre, agradecer la oportunidad que nos brinda a conversar. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Luis, estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente.